Nuestro Dios, Padre eterno, Padre santo, 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 creador de todas las cosas, dador de vida, sustentador de la vida, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra, toda la alabanza, Señor, de nuestros labios y de nuestro corazón, Señor. Padre Santo, que podamos, Señor, en nuestros corazones glorificar a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo, Señor, a su debido tiempo, conforme al plan que trazaste desde antes de la fundación del mundo. Lo enviaste, Señor, con el propósito de exaltar tu nombre aquí en la tierra, proclamar el mensaje de salvación y redimir a los pecadores. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por su nacimiento, por su vida perfecta, por cada una de las obras poderosas que realizó en este mundo, Señor. Pero principalmente, Señor, gracias porque fue obediente hasta el final. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa sangre derramada en la cruz, Señor, por ese sacrificio de su vida, es que ahora podemos tener perdón de los pecados. Es que ahora podemos cantar, gracias Cristo, la gloria de la cruz, Cristo nuestra esperanza. Por eso ahora podemos cantar esas cosas y darte la gracia, Señor, por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, que podamos tenerlo siempre presente, recordarlo, Señor, que nuestra vida esté gobernada, Señor, por lo que Jesucristo hizo a favor de cada uno de nosotros, y que así como Él obedeció, ahora nosotros podamos obedecerle a Él también. Padre, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Qué bueno, hermanos, estar reunidos en un día tan diferente. Un viernes a las 5 de la tarde, hermanos. Es bonito, hermanos, es bonito realmente estar reunidos en esta oportunidad. Hermanos, quisiera pedirles que en sus oraciones siempre mantengan al hermano José Luis Ramírez. Parece que su lesión se ha complicado un poquito y él va a seguir necesitando algo de tratamiento, hermanos. También, hermanos, quiero pedirle que oren por el hermano Brian Hernández. El hermano Brian Hernández está en el proceso de ordenación pastoral en la Iglesia Bautista Gracia Soberana de Trujillo. Él está, por decirlo así, cubriendo el espacio que dejó nuestro hermano pastor Naín Iraeta, quien está en Colombia ahora. Pues esta semana, hermanos, al hermano Brian le ha surgido un problema en uno de sus ojos que está afectando su visión. Entonces los doctores todavía están investigando cuál puede ser el problema que él tiene, pero sí tiene esa dificultad, hermanos. Se está pasando esa prueba. Así que les pido sus oraciones por el hermano Brian. Bien, hermanos, comencemos el estudio de la palabra del Señor en esta noche, amados hermanos. En esta noche en la que recordamos de forma especial el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en esta noche, hermanos, quiero que mediten en algo, hermanos. Mediten que el mundo funciona bajo el principio de representación. O sea, cuando hablo del principio de representación, me refiero a que en este mundo, hermanos, hay representantes y hay representados. Quizá los ámbitos más claros en los que vemos ese principio de representación sea en el ámbito deportivo y en el ámbito político. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, cuando juega la selección nacional de Honduras y gana, todos decimos, ganamos, ¿verdad? Pero cuando pierde, todos decimos, perdieron. No, ¿verdad? No decimos perdieron, decimos, perdimos también, perdimos. ¿Y por qué decimos que ganamos o que perdimos a pesar de que no hemos sudado ni una gota de sudor, no hemos corrido detrás de la pelota, no hemos tocado el balón, no hemos participado en el partido? ¿Por qué decimos ganamos o perdimos? Bueno,
porque entendemos que ellos nos representan. Son nuestros representantes y nosotros los representados. Así que si ellos ganan, gana todo Honduras, y si ellos pierden, pierde todo Honduras. Pues quizá ese sea un ejemplo un poco infantil, un poco insulso, digamos así, pero hay otro ejemplo más serio. Por ejemplo, en el ámbito político. Cada 4 años nosotros votamos para elegir nuestros representantes, ¿no es cierto? Y una vez que votamos por ellos, ellos se convierten en nuestros representantes y realmente toman decisiones a nombre nuestro y así lo presentan. Estamos decidiendo esto porque el pueblo nos ha dado su apoyo, porque estamos representando a todo ese pueblo que votó por nosotros. Por ejemplo, hermanos, Honduras pasó de estar asociada, identificada con la República Democrática de China, o sea, Taiwán, a estar asociada e identificada con la República Popular de China. Así, de un día para otro. Rompimos relaciones diplomáticas con Taiwán, un país que tiene un gobierno democrático, una economía capitalista y respeto por las libertades individuales, como nosotros, creo, o por lo menos todavía. Y en su lugar establecimos relaciones diplomáticas con China, un país con un gobierno socialista, gobernado desde 1949 por el Partido Comunista de China, un país con una economía restringida y un país donde no se respetan las libertades individuales. Por ejemplo, en China uno no puede ser cristiano libremente, uno no puede andar proclamando el evangelio con toda libertad en China. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted apoyó ese cambio? ¿Usted firmó ese tratado o esa alianza con China Popular y usted rompió el tratado o la alianza con China Democrática o Taiwán? Bueno, quizá usted me diga, no, yo no lo hice. Pues déjeme decirle que no lo hizo directamente, pero sí se le imputa, sí se le acredita que usted lo hizo. Porque lo hicieron sus gobernantes, sus representantes. Así que, hermano, usted está en una alianza con la República Popular de China, con China comunista. Pues, hermanos, esta forma de funcionar en el mundo con base en ese principio de la representación, en donde hay representantes y hay representados, fue establecida por Dios mismo, hermanos. Dios mismo estableció este principio. En la palabra del Señor podemos ver el principio de representación. Y esta tarde, hermanos, comenzando esta tarde y continuando el siguiente domingo, hermanos, vamos a hablar de los 2 máximos representantes de la humanidad. Vamos a hablar de los 2 Adanes. Estos 2 hombres, Adanes, así les llamo, porque así les llama la Biblia, representan a los 2 grandes grupos de personas que componen la humanidad. En la humanidad solo hay 2 grupos de personas. 2 grupos de personas. Y cada grupo tiene un representante. Cada uno de ustedes, hermanos, que está aquí presente, es representado por uno o por el otro. Nuestro destino eterno depende de cuál de esos 2 representantes nos representa. ¿Con cuál de los 2 estamos identificados? ¿Con cuál de los 2 tenemos una alianza? ¿En cuál de los 2 Adanes estamos nosotros? Es muy importante entonces hablar de ellos, porque nuestro destino eterno depende de cuál de los 2 nos representa. Quizás, hermanos, el pasaje de la Biblia donde se presentan los 2 Adanes paralelamente, el uno a la par del otro, el más claro sea 1 Corintios 15 del 45 al 49. Puede buscarlo en sus Biblias, 1 Corintios 15 del 45 al 49. Va a aparecer aquí, hermanos, pero quisiera que lo busquen y que lo tengan ahí,
Primera de Corintios 15, 45 a 49. Dice el versículo: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. ¿Ya van viendo los dos Adanes ahí en ese versículo? Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El contexto de este pasaje es la resurrección, específicamente el cuerpo de la resurrección. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, hermanos. Solo quiero que vean ahí en sus Biblias, hermanos. Véanlo porque no va a aparecer aquí. Aquí va a aparecer otra cosa. Y démosle a la siguiente. Lo que quiero que vean es cómo son llamados, cómo son contrastados estos dos Adanes. Miren, el Adán del Antiguo Testamento, lo podemos llamar así, es llamado el primer hombre, o sea, Adán. Es llamado alma viviente, es llamado el Adán natural o físico. Realmente es la palabra físico ahí en griego, el Adán físico y el Adán terrenal. Mientras que el otro Adán, el segundo o el último, el Adán del Nuevo Testamento, es llamado el último Adán, espíritu que da vida. El segundo hombre, el Adán espiritual, el Adán celestial. Entonces vemos ahí claramente, hermanos, estos dos Adanes. Y quiero que miren otra vez el versículo 48 y 49, hermanos. Léalo ahí en silencio. Y quiero que observen, hermanos, quiero que observen que ambos Adanes heredan o transmiten una imagen, una semejanza. Entonces, hermanos, podemos concluir que ambos son cabeza. Ambos Adanes son cabeza. Ambos Adanes, por decirlo de una manera más simple, son padres. Ambos son los primeros de su tipo. Ambos tienen capacidad de representación. Ambos Adanes representan. Ahora vamos a leer otro pasaje, hermanos. Este es más extenso. Vamos a Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21. Romanos 5 del 12 al 21. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
juicios. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. En este pasaje, hermanos, se le pone nombre a los dos Adanes. Vemos que el primer Adán se llama Adán y el segundo Adán se llama ¿cómo? Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y aquí, hermanos, en este pasaje el contexto es que está hablando de la justificación por la fe. Y hay mucho que pudiéramos decir acerca de la justificación por la fe. Pero por los momentos, hermanos, solo vamos a decir que los dos Adanes, el Adán del Antiguo Testamento, Adán, y el Adán del Nuevo Testamento, Jesús, actuaron. Y su respectivo acto es contado como el acto de sus representados. Los dos Adanes representan, son cabezas representativas, ambos, el primero y el último. Adán y Jesús son cabezas, son representantes y ambos actuaron y su acto es contado como el acto de sus representados. El Adán del Antiguo Testamento pecó, ese fue su acto, pecó y sus representados son constituidos pecadores. El Adán del Nuevo Testamento, Jesús, obedeció. Ese fue su acto, un acto de justicia, un acto de obediencia. Y sus representados son constituidos justos. Son constituidos justos. Regresemos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22. Y dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este pasaje, hermanos, otra vez está hablando de la resurrección. Pero aquí, hermanos, lo que quiero que ustedes enfaticen, o lo que quiero enfatizarles a ustedes, es que los actos de estos dos Adanes también tienen consecuencias. Sus actos tienen consecuencias. Tienen consecuencias para sus representados. El acto de Adán, que fue el pecado, trajo muerte. Esa es la consecuencia de su acto, muerte. El acto de el Adán del Nuevo Testamento, es decir, de Jesús, trajo resurrección de entre los muertos. Entonces, hermanos, en estos tres pasajes ha quedado claro, pienso yo, que en la Biblia se habla de dos Adanes, y hay diferencias entre ellos, pero hay una gran similitud, hermanos, una gran similitud, y es que ambos son representantes, ambos son cabezas representativas. Y al final de estos dos mensajes, el de hoy y el del domingo, yo quisiera que usted haya con toda seguridad, con toda certeza, determinado cuál de los dos le representa a usted. ¿Con cuál de los dos está asociado? ¿En cuál de los dos Adanes está usted? Porque de eso depende su destino. De eso depende su destino, tanto ahora realmente como eterno. Vamos a empezar entonces a comparar a los dos Adanes. A veces vamos a hablar de cosas en los que son parecidos y a veces vamos a hablar de cosas en los que son diferentes. Y el primer punto es que ambos Adanes son personas históricas. Esto es una similitud. Los dos son personas históricas. El Adán del Antiguo Testamento fue el primer ser humano creado por Dios, hermanos. Su creación ocurrió en el sexto día de la semana de la creación. Según Génesis 1, 26, 27,
y Génesis 2:7. Nosotros, hermanos, esta iglesia cree y enseña que Adán es lo que los teólogos conservadores llaman una persona o un personaje histórico. Es decir, hermanos, que para nosotros Adán verdaderamente existió en carne, hueso y espíritu. Así lo podemos decir. Él existió, realmente existió. Nosotros creemos y enseñamos que Adán no es una persona ficticia, legendaria o mitológica. Hasta hace pocos siglos, hermanos, nadie ponía en duda la historicidad, así se dice, la historicidad de Adán. O sea, nadie ponía en duda que Adán verdaderamente existió en carne y hueso, hasta que surgió la teoría de la evolución y también la alta crítica, que es decir, la crítica histórica de la Biblia, la teología liberal. Ellos, hermanos, comenzaron a enseñar que Adán solo es un personaje de leyenda, o sea, es una mitología cristiana, es un símbolo, como la mitología griega, como Zeus o Heracles, como Atena, o como diríamos los hondureños, como la sucia, como la llorona. Una mitología. Si uno cree que Adán es un personaje mitológico o simbólico, entonces uno tendría que creer, o por lo menos suponer, que Eva, Caín, Abel, Set también son personajes mitológicos, también son personajes simbólicos. Si uno no cree que Adán fue una persona histórica, entonces uno tiene que creer o que concluir que la Biblia se contradice a sí misma, que la Biblia tiene errores. Por ejemplo, cuando en las genealogías aparece Adán como padre de Set y Set como padre de sus respectivos hijos. Entonces hay contradicciones en la Biblia en Génesis capítulo 5, en Primera de Crónicas capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, porque presentan genealogías. Y en el caso de esta última es especialmente importante la genealogía del Lucas capítulo 3, porque es la genealogía del Señor Jesucristo. Y si uno dice que Adán fue un mito, una leyenda o un símbolo, entonces estaríamos diciendo que la genealogía de Jesús está basada en un mito o en una leyenda. Si uno no cree que Adán es una persona histórica, una personaje real, entonces, hermanos, uno tiene que decir que doctrinas bíblicas sumamente cruciales están basadas en simbología, en leyendas, en mitos y no en realidad o historia. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos que Adán es una persona histórica, como Joe Biden, Donald Trump, Francisco Morazán, Xiomara Castro, que Shakira, para que alguien me entienda, está hablando de gente de nueva. Es un personaje como el hermano Juan Magdiel que dirigió. Todos vieron a él, ¿verdad? Es un personaje de carne y hueso y existió. Pues el último Adán, hermanos, también es un personaje histórico. El último Adán es Jesús, el Hijo de Dios, nacido de una virgen llamada María. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran su vida desde su nacimiento virginal, pasando por todo su ministerio hasta llegar a su muerte. El libro de Hechos narra su regreso al cielo y el libro de Apocalipsis narra lo que aún está por acontecer, su regreso a la tierra. También Jesús es una persona histórica, también Él fue una persona de carne y hueso que vivió entre nosotros. Existen, hermanos, registros bíblicos y extra bíblicos, o sea, cristianos y no cristianos, que atestiguan de la existencia de Jesús. Existe información muy precisa acerca de fechas, lugares y personajes con los que Jesús interactuó. Si ustedes hacen una búsqueda en internet y ponen, hermanos, la historicidad de Jesús,
se pueden encontrar con un artículo ahí en Wikipedia que dice lo siguiente. Escuchen lo que dice: existe un consenso prácticamente universal entre los estudiosos sobre que Jesús existió históricamente. Existe un consenso casi universal entre los estudiosos. Y aquí no está hablando de estudiosos cristianos, está hablando de todo tipo de estudiosos de que Cristo, de que Jesús existió históricamente. Otro fragmento de ese mismo artículo dice: hay 3 menciones de Jesús en fuentes no cristianas que se han utilizado en los análisis históricos de la existencia de Jesús. Jesús es mencionado 2 veces en las obras del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, y 1 vez en las obras del historiador romano del siglo II, Tácito. Lo que está diciendo es que los libros de historia hablan de Jesús. El historiador clásico Michael Grant escribió: si aplicamos al Nuevo Testamento ¿cómo deberíamos el mismo tipo de criterios que deben aplicarse a otros escritos antiguos que contienen material histórico? Escuchen, ya no se puede rechazar la existencia de Jesús. Si aplicamos los principios históricos, no se puede rechazar la existencia de Jesús. Dice el mismo artículo, algunos suponen que hay 8. Solo 8 dicen ellos, ¿verdad? Hay muchos más, pero según los historiadores hay 8 elementos de la vida de Jesús que son históricos, hechos históricos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Él llamó discípulos. Jesús tuvo una controversia en el templo. Jesús fue crucificado por los romanos. Jesús era galileo. Sus actividades se limitaron a Galilea y Judea. Después de su muerte, sus discípulos siguieron existiendo y muchos de sus discípulos fueron perseguidos. Está comprobado históricamente. Y este es el punto. Incluso un ateo puede argumentar en su ignorancia, ¿verdad? Y en su insensatez, puede argumentar que no hay pruebas de la existencia de Dios, pero no puede argumentar que no existan pruebas de la existencia de Jesús. Un ateo puede decir: no tengo pruebas de que Dios existe, pero no puede decir, no puede negar que hay pruebas de que Jesús sí existió. Jesús sí existió. Ahora, ¿por qué he invertido tanto tiempo en esto, hermanos? ¿Por qué? En demostrar que ambos son personajes históricos. Porque no podemos comparar un personaje histórico con una leyenda, con una mitología, con un cuento. No los podemos comparar, a menos que los dos sean personajes históricos, que los dos verdaderamente existieron, que los dos fueran personas de carne y hueso. Y así es, y por eso los podemos comparar. Un segundo punto, hermanos, es que ambos Adanes, el Adán del Antiguo Testamento y el Adán del Nuevo Testamento, son hombres. Son hombres. En los pasajes que leímos en Romanos capítulo 5 y en Primera de Corintios capítulo 15, para los dos Adanes se utiliza la misma palabra: hombre. Hombre. Esta palabra es del griego andropos, de donde sale, por ejemplo, antropología, el estudio del hombre. Antropos u hombre puede significar una persona adulta del sexo masculino. También se puede referir colectivamente a los hombres y a la humanidad entera. Tanto Adán como Jesús son hombres, son varones. Aunque quizá el sentido a enfatizar aquí sea el que ambos son completamente humanos. Ambos son completamente humanos. Recordando algunos asuntos sobre el primer Adán, el Adán del Antiguo Testamento, podemos decir que él fue creado en perfección. Recuerdan, hermanos, estamos estudiando Génesis y él fue creado en perfección. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26 y 1:27.
También él fue creado directa y especialmente por Dios. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. También, hermanos, podemos recordar en cuanto al primer Adán que le fue conferido dominio. Dios le dio dominio, pero ese dominio estaba bajo el dominio de Dios. Cuando Dios lo creó, dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. En otras palabras dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y dejemos que él ejerza dominio. Y en el versículo 28 Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y ejerzan dominio. Ejerzan dominio. Incluso el hombre podía ejercer dominio en el huerto de Edén, porque dice Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero el dominio del primer Adán, el dominio del hombre estaba bajo el dominio de Dios. Porque en el versículo 16 del capítulo 2, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios estableció su autoridad sobre el primer Adán. Tú dominas, pero yo domino sobre ti. Tú dominas debajo de mí. Y otra cosa que debemos recordar, hermanos, en Génesis es que Adán es el padre biológico de toda la raza humana. Él es el padre de todos los seres humanos. Por eso decimos raza humana, porque todos los seres humanos somos de la misma raza. No hay razas entre nosotros. Hay pueblos, hay naciones, hay características, hay colores de piel y hay lenguajes y todo lo demás, pero razas solo hay una, porque todos descendemos del mismo, de Adán. Dios le dijo, sean fecundos y multiplíquense. Dios instituyó el matrimonio y con el matrimonio la familia. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí está. ¿De dónde sale el hombre? De el hogar, del papá y de la mamá. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, van a formar una nueva familia. En Génesis 4 dice que el hombre se unió a Eva. Se unió a ella, tal como Dios había dicho, se unirá a su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y después dio a luz a Abel. En Génesis 4:25 dijo que ella dio a luz a Set. Y en Génesis 5, del 3 al 4, dice que los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Y Primera de Crónicas 1, del 1 al 4 dice que Adán fue el padre de Set, el de Enos y así sucesivamente. Entonces, él es el padre biológico de todos los seres humanos, en el sentido de que todos descendemos de él. Ahora entonces hablemos del último Adán, El primer Adán fue creado en perfección. El último Adán no fue creado, pero sí nació en perfección. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. No dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, Lucas 1:30. Es cuando el ángel le da el anuncio a María y le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? ¿Cómo voy a tener un hijo si soy virgen?
El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el anuncio a José, el ángel le dice: lo que tienes es engendrado por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, hermanos. Les hablé de la genealogía de Lucas, la genealogía de Jesús en el capítulo 3 de Lucas. Vean el versículo 36, hermanos. Lucas 3, 36 al 38. Ahí dice: Sem de Noé. En otras palabras, Sem es el hijo de Noé. Noé de Lamec. Lamec de Matusalén. Matusalén de Enoc. Enoc de Jared. Jared de Mahalalael. Mahalalael de Cainán. Cainán de Enos. Enos de Set. Set de Adán. ¿Y Adán de quién? ¿De quién es hijo? De Dios. Y Adán es hijo de Dios. Otra vez, ahí están los dos, uno a la par del otro. Adán es hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Por tanto, podemos decir que Jesús no es hijo de Adán. No es hijo de Adán, es hijo de Dios. Jesús fue un hombre como Adán, pero Adán no es estrictamente padre de Jesús, porque Jesús no fue engendrado por un varón, sino por Dios mismo. Así como tampoco Adán fue engendrado por un varón, sino que fue creado por Dios mismo. Jesús es la simiente de la mujer, el hijo de la mujer. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer va a estar en enemistad con la simiente de la serpiente. Y dice: él, este hombre, este varón, te herirá en la cabeza a la serpiente, y tú lo herirás en el talón. Otras cosas que podemos ver, hermanos, entre los dos es que al último Adán también le es conferido dominio, pero su dominio es como hijo del Altísimo. Otra vez, hermanos, no es necesario que lo busquen, pero el ángel le dijo a María: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y así como dijimos también que el primer Adán es el padre biológico de toda la raza humana, tenemos también que decir que el último Adán es también cabeza. En cierto sentido podemos decir padre, pero de la iglesia, padre de la iglesia, cabeza de la iglesia. Dice Colosenses 1:18: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él tenga en todo la primacía. Así que, hermanos, viendo estas cosas, hermanos, los dos son personas históricas. Los dos son hombres. Los dos son hijos de Dios. Adán creado directamente por Dios, y Jesús engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, de una virgen. Entonces podemos decir, hermanos, que ambos tienen capacidad de representación. Ambos, hermanos, tienen capacidad de representación. El primer Adán, hermanos, representa a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y el segundo Adán, el último Adán, representa a una parte específica de la humanidad. Quiero que veamos esta diapositiva, hermanos. Ahí resume lo que acabo de decir. El Adán del Antiguo Testamento fue creado en perfección. El del Nuevo Testamento nació en perfección, engendrado por el Espíritu Santo. El del Antiguo Testamento recibió dominio, bajo el dominio supremo de Dios.
el último Adán, el del Nuevo Testamento, también le es conferido dominio como hijo del Altísimo. El primer Adán es el padre biológico de toda la raza humana y el último Adán es la cabeza de la iglesia. Ahora, hermanos, caigamos al punto. Vamos a regresar a Romanos 5:14, hermanos. Y ya estamos cayendo en el punto central de este pasaje. Romanos 5:14. Dice la palabra: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Hermanos, ahí al final del versículo 14 está la clave de este mensaje. Ahí dice que Adán es figura de aquel que había de venir. La palabra figura, hermanos, es la palabra griega tupos, de donde sale la palabra española tipo. Esa palabra nosotros la utilizamos para hablar de patrones, modelos, ejemplares. Lo que está diciendo, hermanos, el versículo es que Adán es un tipo, es un modelo, es un patrón que prefigura o anuncia, es una sombra, pudiéramos decir, de el que ha de venir o del que había de venir. Y aquel que había de venir es Jesucristo. El Adán del Antiguo Testamento es un tipo, es un patrón de la Adán del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es que Adán es un patrón, es un modelo, es un ejemplo de Cristo? ¿Cómo? Pues ya lo he dicho, hermanos, en su papel de representante, en su papel de representante. Tanto Adán como Cristo son las cabezas representativas de los dos grupos de personas que componen la humanidad. Cuando decimos que son cabezas representativas, hermanos, estamos diciendo esto. Tanto Adán como Cristo actúan como representantes legales de aquellos que se consideran en ellos o que están unidos a ellos. Ellos son los representantes legales de aquellos que se consideran unidos a ellos, de aquellos que están asociados con ellos. Entonces, otra vez la pregunta: ¿cuál de los dos es su representante? ¿Quién de los dos le representa a usted? ¿Está usted asociado con Adán? ¿Está unido a Adán? ¿O está asociado con Cristo? ¿Cuáles son las personas que representan los dos Adanes? ¿A quién representa el Adán del Antiguo Testamento y a quién representa el Adán del Nuevo Testamento? Bien, Adán no solo es el padre biológico de toda la raza humana, sino que también él es el representante, él es la cabeza representativa legal de toda la humanidad pecadora. Todos los descendientes de Adán portan la imagen de Adán. Y sí, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero también cuando él se rebeló, él adquirió una naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora, él la hereda, él la transmite a todos sus hijos. Cuando nació Set, en Génesis 5:3, dice la palabra que nació o engendró un hijo, Adán engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen. También Dios consideró a Adán responsable del pecado de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor se apareció en el huerto de Edén, ¿a quién llamó el Señor? ¿A quién llamó? ¿A quién le pidió cuentas? A Adán. Génesis 3:9 dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Él llamó al responsable, él llamó al representante. Y no solo es representante de toda la humanidad, sino que incluso, hermanos, es representante de toda la creación. Porque por causa de su pecado, Dios maldijo a toda la tierra, a toda la creación. El Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por tu responsabilidad. Y ese pecado de Adán pasó, hermanos, a toda la raza humana, porque Él nos estaba representando a todos nosotros. Todos nosotros aquí tenemos un acuerdo con China, porque nuestros representantes firmaron esa alianza con China. Todos nosotros en Adán pecamos como Él pecó. Él nos representaba a todos nosotros. Siendo el primer ser humano creado y quien iba a ser el progenitor de todos los seres humanos, habiendo recibido dominio, liderazgo, responsabilidad, Adán tenía la responsabilidad asignada por Dios de representar a toda la humanidad. Dios lo constituyó legalmente nuestro representante. Por eso la obediencia de Adán hubiera contado como nuestra obediencia y su desobediencia contó como nuestra desobediencia. Él desobedeció y su pecado contó como el pecado de todos nosotros. Todos fuimos declarados pecadores por el pecado de Adán. Esa declaración nos constituye a todos pecadores. A esa declaración de Dios, legal de Dios, es lo que los teólogos le llaman el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la declaración legal de Dios de que en Adán todos pecamos. Todos pecamos porque Él nos estaba actuando por todos nosotros. Él actuó por todos nosotros. Su pecado fue imputado, fue acreditado a nosotros también. Así que Adán es el representante de la humanidad pecadora. Él es la cabeza representativa de los pecadores, de la humanidad en pecado. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el efecto de eso? Vamos a hablar entonces, hermanos, del problema fundamental del ser humano. Deberíamos leer otra vez, hermanos, Romanos 5, pero no lo vamos a leer, hermanos, porque yo sé que va corriendo el tiempo. Pero este es el efecto del pecado de Adán. Romanos 5:15. Por la transgresión de uno, murieron los muchos. Todos morimos. Romanos 5:16, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Todos estamos sujetos a juicio y condenados. Romanos 5:17, por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. Romanos 5:18, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Sintetizando estas líneas, hermanos, podemos decir que hay tres efectos del pecado de Adán en el cual todos participamos o en el cual todos somos constituidos pecadores. Una naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros, muerte
que es la separación de Dios y condenación. Y condenación. Ese es el efecto del acto de nuestro padre, de Adán. Y miren, hermanos, el lenguaje de representación. Por uno, muchos. Por una transgresión, condenación. Por una transgresión, condenación de todos los hombres. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está el principio de la representación. El pastor John Piper dice lo siguiente: el problema de la raza humana no es tanto que las personas cometan varios tipos de pecados. Ese no es tanto el problema. Los pecados que cometemos a diario, esos pecados son reales, son enormes y son suficientes para condenarnos. El mayor problema de la humanidad es que detrás de toda nuestra depravación, de toda nuestra culpa, de todos y cada uno de nuestros pecados, hay una profunda conexión misteriosa con Adán, cuyo pecado se convirtió en nuestro pecado y cuyo juicio se convirtió en nuestro juicio. El mayor problema que tenemos es que por la representación de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Todos hemos sido constituidos pecadores. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Pues lo que necesita el mundo es un cambio de representante. Un cambio de representante. Así como cada 4 años votamos por tener otros representantes, y espero yo que voten bien, lo que necesitamos es un cambio de representante. ¿Y será posible un cambio de representante? ¿Será posible? ¿Estará disponible otro representante, otra cabeza? Siendo que Jesús es una persona histórica, siendo que Jesús es un hombre, pero siendo que es un hombre que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, y siendo que no actuó como Adán actuó, en otras palabras, Adán no representó a Jesús. Adán no es el representante de Jesús, porque Adán fue engendrado por Dios. Entonces, siendo así, y siendo que obedeció a la perfección, entonces Jesús tiene todo el derecho, toda la autoridad y toda la potestad para también ser una cabeza representativa de la humanidad. Él tiene la potestad de ser otro representante. Y esas son las mejores noticias de la historia, hermanos, porque podemos tener uno. Les decía, amados hermanos, que esas son las más maravillosas, las mejores noticias que la humanidad puede escuchar. Hay otro representante, hay otra cabeza con la cual uno puede asociarse, a la cual uno puede unirse, con la cual puede uno estar identificado. Hay otro representante cuyo acto no es el mismo que el de Adán, cuyo acto no es el pecado, sino que su acto es obediencia, un acto de justicia. Hay otro representante que no trae los mismos resultados que el primer Adán: naturaleza pecaminosa, muerte y condenación, sino que trae algo diferente. ¿Y qué es lo que trae? Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos
justos. Hay otro representante y en este representante su acto de obediencia también puede ser acreditado, también puede ser imputado a nosotros y con eso sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? Ser constituidos justos. Ya no ser constituidos pecadores, sino justos. En otras palabras, ser declarados legalmente justificados. Y con ello recibimos gracia, justicia y vida. Eso es lo que trae el segundo, el último, el postrer Adán, el Adán del Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo trajo? ¿Cómo lo trajo? Lo trajo por medio de su obediencia. Él fue victorioso en lo que el primer Adán fracasó. El primer Adán fracasó en obedecer a Dios, en sujetarse a la autoridad de Dios, en dominar el mundo bajo el dominio de Dios. En eso, el postrer Adán, el último Adán, Jesucristo, triunfó, porque Él fue obediente. Y esa obediencia es en toda su vida, porque Él vivió una vida sin pecado, totalmente perfecta. Pero por encima de todas esas cosas, su obediencia se manifiesta de una forma aún más gloriosa en su muerte. En su muerte. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está, el último Adán, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia se exalta en su muerte. Y es por su muerte que Él puede ser nuestro representante. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero leer otro pasaje en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice el versículo 7. Cristo en los días de su carne, o sea, mientras estuvo aquí, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió obediencia? Dice, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, es decir, siendo su obediencia perfecta por medio de la muerte, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Por su obediencia, Él puede representarnos a todos, los que creemos en Él, los que le obedecemos a Él. Ahí la palabra los que le obedecen a Él tiene que ver con los que creen en Él, los que creen en Él. ¿Cómo puede Jesús ser mi representante? ¿Cómo puedo recibir la justicia del Señor Jesús? ¿Cómo puede ser la obediencia de Cristo acreditada a mi cuenta, que soy un pecador? ¿Cómo? Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, para todos los que creen. Así que está claro, hay dos Adanes,
El Adán del Antiguo Testamento, el primer Adán, el Adán del Nuevo Testamento, el último Adán. Ambos legalmente tienen capacidad de representación. Ambos. Uno pecó y su pecado se hereda, se transmite a todos sus representados. Y por eso todos sus representados son constituidos pecadores, están bajo juicio y están bajo condenación. Todos los representados por el primer Adán. Pero está el último Adán. Él también tiene capacidad, él también tiene poder de representación. Su acto fue obediencia, obediencia hasta la muerte, obediencia perfecta. Y su acto de obediencia puede ser acreditado, puede ser imputado a todo aquel que cree en Él. Crea en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Piense en lo que Él hizo en la cruz. Hace poco más de 2000 años, un día como hoy, una noche como hoy. Piense en su obediencia. Obediencia hasta la muerte. Clame a Él, acuda a Él, confiese que Él es su Señor. Entre en asociación con Él, entre en alianza con Él, únase a Él, viva en Él, crea en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Padre, por lo que hiciste por medio de Cristo Jesús, de darnos esperanza. Ahora, Padre, podemos decir que Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza. En Él ya no tenemos temor, porque ya no estamos bajo juicio, ya no estamos bajo condenación, porque hemos sido declarados justos porque Él es justo, perfectos porque Él es perfecto, santos porque Él es santo. Padre, gracias, Señor, porque esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Padre Celestial, que podamos llevar este evangelio a toda persona y que si en esta noche, representados de Adán, el primer Adán, han escuchado tu palabra, no tengan un corazón duro, que no sean tercos, que no sean necios, que se humillen delante del Señor y que acudan al postrer Adán, a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.